Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, Buenas vamos primero hoy a revisar el trabajo práctico. Saben, algunos saben, otros no, pero la pregunta 8 efectivamente estaba mal formulada. Aparecía como que había una sola opción correcta y había dos, creo. Entonces lo que hice fue no tomar en cuenta esa nota y le sumé un punto a todos, ¿sí? Como si todos lo hubieran respondido bien. La otra cuestión que a tener en cuenta es que en este tercer trabajo práctico, el turno noche fue mucho mejor que el turno tarde. Vamos con el turno noche. Las razones no las sé. O sea, estuve mirando los porcentajes de aciertos. Hay preguntas que no entiendo muy bien por qué. Bueno, ahora vamos a tomar las preguntas que tuvieron menor porcentaje de acierto y las vamos a explicar. Y lo otro que vamos a hacer hoy, tal como creo que habíamos convenido, no sé si con ustedes o con los de la tarde, pero creo que después lo hablamos, es que la primera parte de la clase va a estar dedicada a la revisión del trabajo práctico. Y la segunda parte de la clase dedicada al próximo trabajo práctico. O sea, orientar la clase a cómo viene el asunto. Otra cosa, no va a haber trabajo práctico número 5 en esta primera parte de cuatrimestre porque tienen el examen muy encima. Esto es, el próximo martes tendremos clase, pero el jueves no le voy a tomar trabajo práctico. No hablo de este jueves, hablo del otro jueves. Porque así tienen más tiempo para repasar y dedicamos toda la clase complementaria que ustedes me hagan preguntas, y para eso será bueno retomar el asunto del Google Drive. Ahí pueden poner las preguntas. Respecto del parcial, ¿sí? A ver cuántos somos. Pocos. Respecto del parcial, diré lo siguiente. No va a ser con multiple choice con estas cuestiones automáticas. Va a haber una parte de multiple choice. Van a ser, supongo, lo podemos cambiar. 5 preguntas de multiple choice y 5 preguntas de desarrollo, pero todas en un documento Word. O sea que no se va a dar el caso de que ustedes tienen una pregunta con 3 respuestas correctas, ponen 2 correctas y la máquina se la da como mal respondida, ¿no? En estos casos, si hay, supongamos, 4 respuestas, 3 correctas, y ustedes ponen 2 correctas, seguramente tomaré la pregunta como correcta, la respuesta como correcta. Y la otra cuestión es que la lógica, esto para evitar suspicacias y todo lo que rodea los exámenes parciales virtuales, yo ya creo que les comenté que me cansé de poner unos por las copias, ¿no? Esto es, hacen una respuesta, son un poco ingenuas las copias, en general se detectan todas. ¿Por qué? Porque toman un texto de internet, lo ponen como respuesta y la asimetría que existe entre las respuestas propias y las provenientes de internet es tan flagrante, tan evidente, que lo que hago yo es tomar el texto, buscarlo en internet, lo encuentro y les pongo uno, ¿no? Es lo normal. Así que no es una buena práctica, les puedo asegurar, porque en general se detectan. Es clarísimo por qué. Pero además de ponerme de mal humor, de ser desleales, me hacen perder mucho tiempo porque empiezo a desconfiar y digo, bueno, a ver esta pregunta de dónde la habrán sacado. Bueno. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, de suspicacias, vamos a hacer que la pregunta de multiple choice y la pregunta de desarrollo estén vinculadas. Esto es, ustedes eligen 2 respuestas correctas y la pregunta de desarrollo dirá justifique su respuesta. Esa sería la manera de evitar
primero el azar, o sea que voy al multiple choice y pongo medio lo que me parece, y la pregunta de desarrollo tiene otra temática. De esta manera lo que hacemos es complementar las respuestas del multiple choice con la respuesta de desarrollo. El otro tema acerca del parcial. Vamos a tener los textos del módulo 1, el de Celia Cabrera, el mío de Platón, el de Gustavo Romero, y después se agregan El sol, la niña y la caverna, de Eggers Land, el banquete de Platón y el Aristóteles del profesor Carpio, que ya estaba, ya creo que les dije, va a estar para el próximo trabajo práctico, o sea, para el que vamos a poner el pasado mañana. ¿Por qué? Porque el texto del profesor Romero se refiere exclusivamente a la ética de Aristóteles. Y en el plan, en el programa está, primero la parte que sería la filosofía fundamental y la ética como una consecuencia necesaria. Así lo hicimos con Platón, con Sócrates, lo haremos con Aristóteles y lo haremos con Kant. Esto es, la primera parte tiene que ver con el centro de la filosofía de todos ellos, y la segunda parte tiene que ver con la ética. Bien, dicho todo esto, vamos a ver el tema. Saben también que en muchos casos hubo problemas con las notas del primer trabajo práctico. Y esto es porque lo que pone, les explico cómo es el procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Cuando se termina un trabajo práctico, vieron que tiene una fecha y hora de vencimiento. Entonces, lo que hace el formulario es crear un archivo Excel. Hace un Excel larguísimo donde están todas las preguntas, los datos que ustedes pusieron y la nota final. Lo que yo hago es extraigo de ese Excel el DNI, el mail, el apellido y el nombre y el resultado final. No tomo todo. Muchísimos casos, ¿sí?, hay que ponen mal el mail. Entonces, como todo esto lo hace un programa y el mail es el campo de referencia, quedan bastantes sin referencia. Entonces lo que tengo que hacer es buscar esa referencia, ponerla. Bueno, la cuestión es que aparentemente por ese tipo de inconvenientes el programa hizo lío con las notas, ¿sí? Cosa que me di cuenta y lo corregí. Muchísimos me mandaron, profesor, está mal la nota. Bueno, entonces lo que hice es corregirlo y le mandé una contestación, pero quédense tranquilos que cuando mande la nota del cuarto, o sea, el sábado, pónganle, o el domingo, van a estar bien todos los trabajos prácticos, ¿sí? Y otra cosa, Disculpe, bueno. disculpe, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. El texto entonces de los sofistas que está en el módulo 1, ¿este no entraría para el parcial? No entra. Otra vez, en el módulo 1 entra el texto de Celia Cabrera, el texto mío que se llama Platón, el texto de Gustavo Romero sobre Aristóteles. Se le agregan para el parcial el banquete de Platón, el sol, la niña y la caverna, y el texto del profesor Carpio sobre Aristóteles. Están todos ahí en la página. Estamos en claro. Bueno, vamos a Profe, Sí. Para terminar este tema del parcial, le hago una consulta. ¿Ya se sabe la modalidad del parcial, cómo va a ser? Lo acabo Es de decir, decir. vamos a tener, no, en el sentido, vamos a tener qué margen de horarios y demás, como los Sí, trabajos bueno, prácticos. eso está bien, tenés razón, perdón. Normalmente un parcial se da en 1 hora y media, ¿no? O sea, el tiempo que se da en un examen, 1 hora y media, 2 horas. Vamos a dar 2 horas, quizás 2 horas y media, es más que suficiente, digamos, ¿no? Así que ese va a ser entre 2 horas y 2 horas y media. Perfecto, gracias. ¿Qué más? Bueno, pasamos entonces a las preguntas, a las respuestas con menos porcentaje de
de aprobación, digamos. Como les digo, la nota promedio del turno noche fue 4 y pico, mucho mejor que los 2,40 que tuvieron, ¿sí? Voy a ver, la pregunta 7. En realidad me parece que las que fueron con mayor porcentaje de errores son las referidas al banquete, lo cual infiero que no lo leyeron o no lo entendieron. Tengan en cuenta que el trabajo práctico del banquete, o sea, el último que tuvimos, de Platón, el banquete, tenía que ver exclusivamente con los discursos de Aristófanes, de Agatón, de Sócrates, de Diótima y el final, ¿no? O sea, la aparición de Alcibíades. No era todo el banquete. Pero les sugiero que para el examen parcial sí lean todo el libro. Es casi necesario. Bueno, voy a la pregunta 7. El turno noche tuvo 13% de aprobación. Dice, cada estrato del paradigma de la línea contiene en sí al anterior, salvo en el caso de la icasía. Esta aclaración la hago porque lo que está debajo de la icasía es la ignorancia. Y en tanto la icasía es una forma de conocimiento, no trae nada de la ignorancia. Pero cuando pasamos de la icasía a la pistis, que pasamos de conocer por imágenes al conocer sensible, que se llama pistis o creencia, la creencia contiene en sí a la icasía, pero tiene un aspecto particular que lo hace un conocimiento más rico. Lo mismo cuando pasamos de la pistis a la dianoia, que es el conocimiento matemático, o sea, cada estrato contiene en sí al anterior, pero tiene un carácter propio que lo hace más rico. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos a Aristóteles, lo vamos a volver a ver de un modo más explícito en Aristóteles que en Platón. Pero, claramente, si el paradigma de la línea lo que simboliza es el tránsito de la oscuridad a la luz o de la ignorancia al saber, cada estrato al que ascendemos es un estrato superior, pero tiene relación con el anterior. Esto es, lo contiene y lo supera. En ese sentido es que cada estrato contiene al anterior, pero a la vez hay algo que lo supera. Dice, el último punto del ascenso que describe el paradigma de la línea implica la asimilación del conocer y lo conocido. Esa respuesta es verdadera. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la idea del bien, que sería la culminación de este camino ascendente de la ignorancia al saber, ese punto es ya no tenemos alguien que conoce y algo conocido, sino que lo conocido y aquello que conoce son una misma cosa, aunque distinguibles. Esa quizás es una pregunta que a mí me pareció que lo habíamos dicho y está en el texto Platón. Entiendo que es una pregunta difícil, ¿no? Después, esta es fundamental para entender a Platón. Dice, lo que mueve al alma a ascender, tal como lo describe el paradigma, es consecuencia del anhelo de restituirse su plenitud originaria. Esa respuesta es verdadera. Y esto se explica por lo siguiente. Como sabemos, para Platón, en nosotros existe algo inmortal. Ese algo inmortal es el alma. ¿Qué es lo que el alma contiene, digamos? El recuerdo, digamos, de una experiencia del alma misma absoluta, pleno. Esto es una experiencia que no tiene fisuras, que no tiene altibajos, una experiencia absoluta. Pero, como sabemos, cuando el alma cae al mundo, debe atravesar el río del olvido, y eso lo que hace no es hacer desaparecer lo que el alma sabía, sino ocultarlo. Entonces, cuando en este mundo anhelamos algo, cuando en este mundo percibimos algo como bello, como bueno, es como que el alma se conmueve
porque de algún modo eso que experimenta le recuerda aquello pleno vivido. Pero ocurre que como el alma está confundida, cree que poseyendo cosas, poseyendo cuerpos bellos, digamos, en cierto sentido, el alma cree, digamos, con cierta ignorancia, que aquello que se presenta en el mundo va a satisfacer ese anhelo de absoluto que tiene. Y lo que le pasa es que puede pasar de cuerpo en cuerpo, de bien en bien, y nunca lo satisface. ¿Por qué? Porque confunde la copia con el modelo. ¿Sí? Entonces, eso mismo del bronce por oro, alguien me dijo que se confundió porque en el libro dice cobre por oro. Bueno, pero está claro que el oro, el bronce o el cobre son dos polos opuestos. Entonces, lo que le dice Sócrates a Alcibíades es: no creas que poseyendo algo bello posees la belleza, ¿no? Esa es tu confusión fundamental. Y por otra parte, como también otra pregunta, lo que busca Alcibíades es acceder a algo bueno en sí mismo sin esfuerzo. Y sabemos, esto lo vemos por el paradigma de la línea, lo vemos por la salida de la caverna, que ese ascenso no es gratuito, ese ascenso es trabajoso, es doloroso. Y fundamentalmente la esencia de ese tránsito es que uno debe despojarse de lo cotidiano, debe despojarse de sus usos y costumbres. Y todo eso se cifra en una expresión que de algún modo creo haberla dicho, es un giro de la mirada. Si está en el texto. Este giro de la mirada es desde el mundo sensible, desde el mundo de lo corporal, al mundo de lo inteligible. Yo tengo, está a toda máquina lo mío, ¿eh? Me dicen que no se escucha. Me voy a poner más cerca. Esperen que voy a bajar los brazos del sillón. ¿Así me escuchan mejor? Bueno. Entonces, esa conmoción que se produce en el alma misma cuando algo del orden de lo espacio-temporal se le presenta y ese algo tiene el carácter de lo bello o de lo bueno, el alma se conmueve. ¿Por qué? Porque cree ingenuamente que poseyendo esa copia recupera su integridad perdida. Perdida, pero no anonadada. Porque ¿en qué consiste la tarea pedagógica platónica? En mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir para que el alma se restituya a sí misma. ¿Se dan cuenta? Por eso lo de la segunda respuesta sobre el punto último del ascenso. En última instancia, conocer para Platón es reconocer, es restituirse el alma su integridad perdida. Insisto, perdida pero no anonadada, oculta más que perdida. Está oculta porque por esta metáfora del río del olvido. Y a ver. Bueno, eso es, no sé cómo la habrán respondido. Lo que no sé es cuáles son exactamente las que respondieron. ¿No se me escucha? ¿Se escucha? Yo te escucho perfecto, profe, capaz que es algún teléfono. Y se escucha muy bien. Yo lo escucho perfecto también. Debe ser algún caso solo. Bueno, de todas maneras saben que ya está la clase de la tarde, ya está puesta en la página, y cuando termine esto, si todo sale bien, también la vamos a poner en la página. Cosa de que en los momentos de ocio escuchan la clase. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Casi todas las preguntas dicen lo mismo. ¿Cómo entender de un modo sintético digamos, la esencia del platonismo? Hay algo divino en el hombre. Eso divino está oculto. Y la tarea consiste en desocultarlo.
¿Cómo se desoculta? A través del conocimiento. El conocimiento es descubrir. Tengan en cuenta que la palabra griega para verdad es desocultar, aletheia, ¿no? Lorena, no sé qué decirte. Yo tengo todo en orden acá, no sé. El micrófono está abierto. Fíjate en tu máquina si podés subir el volumen. Sí, bueno, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Ahora me perdí. En última instancia, digo, para comprender de un modo sintético lo que dice Platón es, hay algo divino en el hombre. Eso divino está oculto. Y la tarea pedagógica es la tarea de desocultarlo. ¿Cuál es el cómo de ese desocultamiento? Lo que Platón dice, tanto en el paradigma de la línea, como en la alegoría de la caverna, como en el ascenso que sugiere Diótima. Son caminos en apariencia diferentes, pero todas tienen el mismo signo. Recuperar algo que ha quedado oculto, y esa recuperación significa que el alma recupere, en ese momento último, su integridad olvidada. No es otra cosa. Todas las preguntas que se refieren y que dicen, ¿puede la experiencia modificar aquello que está en las ideas? Imposible. El orden de las ideas como orden trascendental es inmodificable. Lo que puede ocurrir, al contrario, es que aquello divino nuestro, las ideas, modifican aquello que se nos aparece. Recuerden que no en este trabajo práctico, sino en el anterior, había una pregunta que decía, una respuesta, que decía, el alma en su excedencia completa lo que el testimonio de los sentidos de un modo fragmentario nos ofrece. Como que en el alma hay un exceso de sentido, y ese exceso de sentido lo que hace es completar aquella sombra que nos otorgan los entes sensibles. Digo sombra porque los entes sensibles son copias. ¿De qué? De las ideas. Entonces lo que acontece en la experiencia es como una incitación, podemos decir, por parte de las cosas a ser comprendida de un modo adecuado por las ideas. A ver qué más. Después hay una del 7%, la número 9, es la del cobre por oro. Después muchos, o algunos que vi, no sé si muchos, dice lo que atrae de Sócrates a Alcibíades es su belleza física. Eso es absurdo. Sócrates era petizo, pelado, gordo y feo. Era lo otro de lo bello físico. En todo caso, lo que atraía a Alcibíades, eso porque no leyeron el banquete, ni leyeron el texto, o no lo entendieron. Pero la belleza física de Sócrates es más bien nula, nada. En todo caso, puede ser. Sabes que después un poco Banzai, me di cuenta de que la formulación era un poquito ambigua, pero claramente dice su belleza física, si digamos, dice, lo que atrae de Sócrates a Alcibíades es su belleza física. Pero nunca se habla de que Sócrates ame a Alcibíades, sino al revés. Entonces ahí no hay lugar a confusión. Y después, bueno, Alcibíades pretende acceder a la plenitud sin esfuerzo, es cierto. ¿Sí? Es que cuando, entendido platónicamente, tengan en cuenta que para entender a un filósofo, y sobre todo a estos primeros, hay una estrategia posible. Si ustedes tienen digamos, la sana intención de comprenderlo, ¿no? Es creerlo. Como si dijéramos, cuando estudio a Platón me vuelvo platónico, cuando estudio a Aristóteles me vuelvo aristotélico. Es como concederle la palabra y dejarse influenciar o tomar por esa palabra. ¿Sí? Después vendrá ulteriormente
o posiblemente un momento crítico y digan, ¿cómo yo me pude creer esto? Pero para poder entenderlo, hay que dejar que trabaje en uno. Y para eso lo que hay que hacer es dejarse como asombrar por lo que nos dice Platón, Aristóteles o Kant. Yo creo que esa es la mejor manera, es como de dejar que ellos hagan su trabajo en nosotros. Esa es la mejor manera, ¿sí? Bien, a ver si hay otra que está mal. No, las demás, bueno, acá la 9. No, las demás están arriba todas del 40%, 50%, ¿no? Bueno, si me quieren hacer alguna pregunta sobre Platón, me la hacen ahora y si no empezamos con Aristóteles. Hola, Bueno, profe. sí, dime. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Cuando se dice eso de que Alcibíades no quiere hacer ningún esfuerzo, no Sí. entiendo esa parte. Claro, él ¿Por cree qué? que poseyendo a Sócrates va Sí. a acceder también a la sabiduría de Sócrates. Es como que no Ah, quiere hacer el trabajo. Lo sí, que sí, estamos sí. mostrando es que para poder acceder a esa plenitud es necesario un arduo trabajo. Ese arduo trabajo, metafóricamente, está mostrado como el dolor en los ojos del cautivo que sale de la caverna, o también como el trabajo de despojamiento que implica el paradigma de la línea. Bueno, Perdón, profe, ya hablé de pero si llegan tarde a la clase, ya hablé de la pregunta ahí 8. en la Perdón, clase. déjame terminar. Uy. Me vuelven a preguntar de la pregunta 8. Ya le sumé un punto a todos, ¿sí? No importa lo que hayan respondido. Como el error fue mío, y no les viene mal un puntito más, pero esto me lleva a otra cosa. Insisto con el tema de no darle esa importancia a las notas. Creo que algunos no me escuchan, me mandaron un mail diciéndome, casi de modo insolente, que usted, si pone mal las notas, me arruina el promedio. ¿Qué promedio? Si no hay las notas de los trabajos prácticos no influyen en ningún promedio. Lo único que hace el trabajo práctico es poder habilitar dar el examen. Se pueden sacar 0 en todos los trabajos prácticos que si los entregan tienen derecho a dar examen. Entonces no le denle la importancia que tiene. La importancia que tiene los trabajos prácticos es como si dijésemos una pista de entrenamiento o un gimnasio. Sirven para entrenarse, para que les vaya mal, ¿sí? Para que les vaya mal y puedan recuperarse. De hecho, casi la mayoría de ustedes se recuperó. Hicieron mucho mejor el trabajo práctico 3 que el 2. Eso es un buen signo, ¿sí? Pero para eso sirven, no los tomen como esto me va a arruinar el promedio, porque no se promedia. Ya les dije que la única influencia que tienen los trabajos prácticos en la nota final, o sea, después de haber dado los 2 parciales, en algunos pocos casos en los que ustedes estén muy cerca de sacarse el 7 para promover, habiendo entregado todos los trabajos prácticos y habiendo tenido buenas notas, no todo 10 en los trabajos prácticos, puede llegar a incidir en subir un punto. Pero les puedo asegurar que si les fue mal en los trabajos prácticos, es muy difícil que se saquen un 7 en un parcial. Tomen el trabajo práctico como un entrenamiento, como un momento de estudio, de reflexión, para prepararse para dar el examen, para el parcial. Cecilia Cabrera no, Celia Cabrera. El paradigma de las ideas no existe, existe el paradigma de la línea. Lo voy a decir de nuevo. La situación es la siguiente. Hacia el final del libro sexto de la República de Platón, los amigos de Sócrates le dicen, escúchame Sócrates, saben ustedes que Sócrates es Platón, ¿no? Vos que andás por ahí hablando acerca de la idea del bien, pero al final nunca nos explicás qué es.
Entonces Sócrates responde, bueno, pero hoy no tengo suficiente impulso para eso, y les voy a hablar no del bien, sino de un vástago del bien, que es el sol. Y ahí aparece la primera alegoría, por eso está el texto que les indiqué de Edgar Frank, que se llama El sol, la línea y la caverna, donde están los textos de Platón mismo. ¿En qué consiste el paradigma de la línea? En un mapa de la totalidad. O sea, ahí Platón lo que hace en un esquema escueto es poner todos los elementos que constituyen la realidad. ¿Y cómo se constituye esa realidad? Hay una columna, la de la derecha, que corresponde a nuestras capacidades cognoscitivas. Y la columna de la izquierda corresponde a los entes correlativos, o sea, si existe por una parte el conocimiento que se llama dianoia, existe como correspondiente, como complemento necesario, la matemática. Si existe el conocimiento llamado pistis, ese conocimiento le corresponden los entes espaciotemporales. Entonces, además de ese esquema visto así estático, lo que señala Platón es que el tránsito que debemos seguir para poder acceder a ese reconocimiento en el cual el alma se conoce o se reconoce a sí misma. Y el motor, lo que impulsa a esa elevación, es, como dijimos al principio de la clase, el anhelo de absoluto que anida en el alma, porque habiendo caído en el cuerpo o habiendo caído en el mundo, anhela esa forma perfecta en la cual ya ella había vivido. Entonces, cuando por ignorancia se vuelca al mundo, cuando digo se vuelca al mundo, quiere decir aquellas personas para quien lo único importante es satisfacer los deseos, deseos que siempre provienen del cuerpo, ¿no? O satisfacer los intereses, ¿sí? Vieron ustedes que para Platón existen 3 dimensiones en el alma de cada ser humano, que es una parte apetitiva, que la llama él el alma concupiscible, otro aspecto que es el alma irascible y otro aspecto que es el alma racional. No son 3 almas, son aspectos que conviven en todos y cada uno, pero siempre hay uno que es preponderante por sobre los demás. O sea, las personas, o sea, todo esto lo hace Platón para, en su República, porque saben que ese libro que se llama La República es una especie de plan de acción para construir una sociedad justa. En realidad, la traducción de República es bastante malo. La traducción sería acerca de la ciudad, acerca de la polis, eso quiere decir politeia. De ahí viene la palabra política, ciertamente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué va a hacer? En aquellos que prepondere el alma concupiscible, dice Platón, bueno, a estos les vamos a dejar el comercio, la industria, toda esa gente que vive para ser rica y que no tiene otro propósito en la vida que hacerse rico y estar satisfecho y vivir una existencia placentera. Para los otros, en quien predomina el alma irascible, los vamos a poner como guardianes. A ellos van a ser los militares, van a ser los que cuiden el orden de la ciudad. Y por fin, aquellos en los que predomina el alma racional serán los que deban conducir la polis. ¿Sí? Entonces, a lo que voy con esto es que el alma de todos y cada uno es lo que configura también nuestro carácter. Pero además de esos aspectos, tiene que ver con que el alma es de naturaleza inmortal y anida en ella algo absoluto. Cuando nombro la palabra absoluto, quiero decir algo que no necesita de otra cosa para ser. Y habiendo estado el alma en una estadía con lo divino, está compenetrada de lo divino mismo. Por eso su conocimiento es absoluto. E insisto, esta peripecia del alma, cuando atraviesa el río Leteo, olvida. Pero olvidar no es destruir, no es anonadar, sino ocultar. La tarea pedagógica a la cual nos insta Platón es una tarea de develamiento.
una tarea de desocultamiento. Y esa tarea de desocultamiento está ilustrada tanto en el paradigma de la línea, como en la alegoría de la caverna, como el ascenso que enseña Diótima para ir desde las cosas bellas a lo bello en sí. ¿Estamos? La que me preguntó sobre el paradigma de la línea. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre Platón? ¿O comienzo con Aristóteles? Profe, buenas tardes. Yo le quería hacer una consulta Dale. sobre la rectangularidad, que no Sí. entendí. Porque en el texto, en una parte, dice que esa idea solo puede ocurrir de la decantación No, abstractiva de cosas vistas como rectángulos. no, nunca jamás en Rectangulares. la vida, porque para Platón, la rectangularidad, como todos los conocimientos que corresponden a la matemática, ya vienen inscriptos en el alma. Lo que puede hacer que los ponga a la luz es la educación. Esto es, ver una cosa rectangular evoca en el alma la idea de rectangularidad, pero nunca en la vida la experiencia con cosas rectangulares va a llevar a la idea de lo rectangular. ¿Por qué? Porque lo que se aparece como cosa rectangular en el orden de lo espacio-temporal y afecta a nuestros sentidos, no puede jamás, en tanto es un conocimiento fragmentario, acceder a algo universal como es la idea del rectángulo. Puede estar, lo habrás leído y lo interpretaste mal en el texto. Claro, eso es lo que no entendí, porque casi a la mitad del texto, cuando empieza a hablar, lo entendí más o menos, pero como ahí decía que esta idea solo puede surgir de eso, me perdí. Por eso yo puse correcta la de decantación. Claro, pues tengan en Pero lo cuenta entendí que por ese lado. cada vez que yo digo el mundo de lo espacio-temporal puede dar lugar a un conocimiento, no sé, de las ideas, eso no es así. O sea, lo digo para que ustedes, digamos, para poner a prueba la certeza de lo leído por ustedes. Pero en Platón esto está clarísimo. Donde está más claro es en eso que dice, lo que está en los sentidos estuvo primero en las ideas. ¿Por qué? Porque esa es una frase que es lo contrario en Aristóteles. Aristóteles dirá, todo lo que está en el conocimiento estuvo primero en los sentidos. Y Platón dirá al revés, todo lo que está en el conocimiento está primero en las ideas. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos de las cosas que aparecen en el espacio y en el tiempo es un conocimiento de copias, pero nunca las copias pueden dar lugar al conocimiento del original. El original está antes que las copias. No antes en el tiempo, también en el tiempo, sino en jerarquía. Por Todo lo que... ejemplo, profe, Sí, perdón que me interrumpa, por ejemplo, cuando hablamos esto de las copias, me pongo a pensar en los chicos, ¿no? Cuando son chiquitos, tienen 3 años, por ejemplo, y dicen 1, 2, 3, 4, 5, y por ahí cuentan. Como que en realidad es una copia, no es que lo aprenden. Es una copia de quizás un adulto que le cuenta, o que lo escucha, o que lo ve en un dibujito. claro, exactamente. O sea, ese es el papel que tiene la educación. La educación es fundamental. Pero para hacer que aquellos, voy a usar la palabra educandos, los educandos descubran en ellos mismos una verdad que está como por detrás de lo que uno le va enseñando. O sea, la tarea del conocimiento es una tarea de develamiento. ¿De qué? De algo que ya sabemos, pero no conocemos. En este sentido, un animal o una planta saben crecer, ¿no? Claramente que saben. Lo que no saben o no conocen es ese propio saber. O sea, no tienen. El poroto no dice, bueno, ahora voy a sacar esta ramita porque me parece más adecuado. No. Hay algo en ella que es un cierto saber, pero es un saber no consciente. ¿Me explico? Sabe, pero no conoce. En cambio, nosotros somos los únicos privilegiados que podemos,
por un lado saber, y por otra parte conocer eso que sabemos. Y eso es lo que, si ustedes quieren, podemos usar esos dos términos para entender la cuestión del alma en Platón. El alma sabe, pero no conoce. Cuando conoce, el alma se reconoce. Es como que tiene un registro nuevo de sí misma, pero que coincide con ella misma. Esto es, cuando veo cosas rectangulares, cuando veo algo bello, cuando observo algo bueno, el alma lo que hace es ver en eso que se aparece en los sentidos un reflejo de lo que ella ya sabe. Entonces hay como el mundo sensible le sirve para corroborar eso que íntimamente ella sabe, pero todavía no conoce. Lo que hace entonces la tarea pedagógica, digamos, ilustrada en el paradigma de la línea, en la alegoría de la caverna y en el ascenso que describe Diótima, es la forma de sacarnos a nosotros de la oscuridad. La caverna es la forma de la oscuridad, la ignorancia es la forma de la oscuridad, o del no saber. Pero quizás con esta distinción entre saber y conocer queda claro. Los animales y las plantas saben pero no conocen. Nosotros sabemos y podemos conocer, no quiere decir que indefectiblemente conozcamos, ¿no? Cuando uso la palabra conocer me refiero a reconocer aquello que en el alma ya sabía, que ella ya sabía, ¿sí? ¿Está más claro ahora? Profe, yo tengo Sí, otra sí. duda. Había una respuesta que decía que los hombres y los animales tenían en común la idea del bien. Eso es Sí. falso. No es la idea del bien, nunca dije la idea del bien. Ah, bueno, Esa es una o el frase anhelo que del está, bien, algo es así. textual, la frase, o sea, lo que quieren tanto los animales como las plantas es permanecer, y nosotros también. ¿Cómo hacemos para permanecer? Permanece la especie, pero no permanecen los individuos. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, nosotros, los perros, las ratas, las pulgas, nacemos, crecemos y nos morimos. Pero la especie ni nace, ni muere, ni crece, ni decrece. Está ahí. Creo que usted se refería a la idea de inmortalidad, ¿verdad? ¿No? Claro, ¿Verdad, profe? está ahí. A ver. Por eso decía que el hombre siempre iba a tener ese deseo de inmortalidad, por eso también apuntaba Claro, y al la hecho pregunta dice de... así. El anhelo del bien es anhelo de inmortalidad. En eso coinciden los animales y los mortales. ¿Sí? Eso está textual en el banquete. ¿Sí? Textual, ¿eh? Página 73, me dicen acá. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué explica a los dos? No sé qué me quiere decir. Ya les dije que a ver, te voy a anotar castellano. Voy a revisar, los revisé los trabajos prácticos. Hubo un error. ¿Sí? Perdón, profe, ya que vuelve a mencionar el tema de los trabajos, yo también vi que se cambió la nota 3 en el primer trabajo y tenía un 10, Bueno, disculpen. hubo un error Pérez Yasmín, sí. un error provocado de algún modo sin querer por ustedes, Sí, porque lo ponen escuché al mal, principio de la clase, no lo me quería ponen interrumpir, mal perdón. el mail y eso descompaginó. Bueno, fue un error mío, Sí, inducido me por olvidé ustedes. de enviarle mensajera a todo, disculpe. Yo a todos los que me mandaron, se los respondí, pero en realidad lo que debía haber hecho es decirles hoy, para no haber mandado como 80 mails, diciendo hubo un error de mi parte en el pase de... esa es la pregunta, ¿lo abstracto es lo más concreto? Usualmente uno cree que aquello que nosotros entendemos por concepto es algo abstracto, pero en realidad en el caso de Platón, lo abstracto es lo más concreto. ¿Por qué? Porque, de algún modo, los cipreses, los ombúes, los robles, que en apariencia son algo concreto, son una abstracción de la idea de árbol. Si entendemos lo concreto como aquello que contiene en sí
todas las cualidades de algo, en este caso ponemos el ejemplo de un árbol, en la idea de árbol están de algún modo presentes todos los árboles. Por lo tanto, la idea es más concreta que los árboles, entre comillas, concretos o reales. Lo real es abstracto, lo irreal, las ideas, es lo concreto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque conocer para Platón, insisto, es desocultar. Y lo que hacen los entes espaciotemporales es provocar que el alma recuerde. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Contestadme. Sí, se Sí, entiende muy profe, bien. Son la ocasión, exactamente, Banzai. Son la ocasión para que el alma devele a la cosa. Leí 6 veces el texto, me parece muy bien, muy bien. Eso es, profe, ¿qué quiere decir que sea la ocasión? es como la oportunidad para que el alma conozca la ocasión en que se le presente un ente espaciotemporal. Por ejemplo, la ocasión de tener la experiencia de algo bello es la oportunidad, la circunstancia para que el alma recuerde lo bello en sí. Es como que el mundo sensible hace las veces de un estímulo, de una incitación a que el alma se despierte. Cuando nosotros, cuando nos conmueve la experiencia de algo mundano, esa conmoción es un signo en el cuerpo, o sea, en el sentimiento, de que el alma se mueve, se conmueve, podemos decir. ¿Por qué? Porque anhelando ella la plenitud que tuvo, ve en algo sensible un signo de aquello perdido y eso la conmueve porque la incita a la búsqueda de esa plenitud. O sea, el alma está, o sea, ustedes nos, el psicoanálisis lacaniano, el psicoanálisis freudiano, tiene de algún modo esa nota de que hay algo absoluto que está perdido y el hombre a través del deseo lo busca. En el caso de Platón, el deseo, el anhelo, es el alma que se siente absoluta, pero no se experimenta como absoluta. O sea, no lo experimenta en el mundo. El mundo es una trampa. ¿Por qué? Porque simula ser la ocasión de una posibilidad de una plenitud y termina siendo una frustración. ¿Por qué? Porque las copias son formas fragmentadas, son expresiones. Lo bello en el espacio temporal es expresión de lo bello en sí. Poseer la manifestación no es poseer la esencia. ¿Me explico? Sí, profe. Vamos, Entonces es la oportunidad, como dijo, es la claro, oportunidad para que el alma se conmueva, ¿no? claro, no es que las cosas sensibles tienen la intención de conmovernos, entendámoslo. O sea, la conmoción es simplemente algo que ocurre, algo que acontece. Como el ejemplo, perdón, profe, como el ejemplo que usted usó en el video de ese amigo que fue a un recital y que Sí. había comprado la entrada ese mismo día, pero cuando quiso volver a intentar la experiencia, Claro. no Eso sucedió lo va mismo. muy bien, Yasmín, porque eso tiene que ver con que ese tipo de señaladas experiencias, como es que empieza el texto, no se pueden manipular. No son objeto de cálculo, ¿sí? No es algo exactamente Banzai. Es algo que no es objeto de cálculo, ¿sí? Simplemente lo que debemos hacer, según Platón, con esas ocasiones, con esas circunstancias en la cual algo nos conmueve, es seguirle el hilo a eso que conmueve y darnos cuenta que lo conmocionante no está afuera, sino que eso que ocurre fuera de nosotros
fue simplemente la ocasión, la oportunidad para que el alma pueda recobrar su integridad perdida. ¿Sí? Sí, igual me parece que esto, en otras palabras, está al principio del texto de Platón, cuando no habla ni siquiera de Sócrates ni de Platón, habla de esto de descubrir, del tiempo. Yo capaz lo Claro, entendí más en esa primera es que parte. justamente mi intención cuando lo escribí era mostrar que Platón no es un asunto arqueológico, algo que vive 2500 años atrás y que no tiene ninguna vigencia, ninguna relevancia para nosotros. Al contrario, él nos da una estrategia, podemos decir, para poder asir, para poder tomar, a partir de esas ocasionales experiencias señaladas, un camino que nos lleve a que eso no sea algo esporádico, algo circunstancial, sino una posesión permanente. Mi alma no es que, bueno, busca, lo que busca el alma es a sí misma. Ella ya tiene esos contenidos. Lo que pasa es que debe, lo que hay que hacer es sacarle el develamiento. Bien, amnesia podría ser también. Sí. La tarea pedagógica a la que nos insta o nos sugiere Platón es una tarea de develamiento, de quitar el velo, de quitar el ocultamiento. Conocer en Platón igual a desocultar. ¿Qué es lo que oculta? Lo cotidiano, los hábitos, las inclinaciones. Eso es lo que oculta. La tarea pedagógica es quitar todo eso, y por eso decíamos que el arduo camino que se ejemplifica en la salida de la caverna con el dolor en los ojos, es un trabajo en el que consiste en despojarnos de lo cotidiano. ¿Se acuerdan con Sócrates? ¿Qué hacía Sócrates cuando a esos pobres interlocutores los destruía? Vieron que él no es que le oponía una doctrina a otra, sino que mostraba la flaqueza de sus convicciones. Pero en última instancia, la flaqueza o la limitación a la vulnerabilidad de las convicciones de los interlocutores de Sócrates es que esas convicciones, esos hábitos, provienen de la experiencia, y la experiencia siempre nos da partes, nunca nos da el todo. Lo que él les dice es, no sigan perseverando en la búsqueda de la verdad a través de la observación de las cosas que ocurren en el espacio y en el tiempo. Detengan esa tendencia, pónganla entre paréntesis y dirijan la mirada hacia otro lado. Retiren la mirada de las cosas y pongan la mirada en la esencia de las cosas, que no está en el mundo, sino en el interior de cada uno. Lo que hace Platón es lo mismo, pero lo expone en una doctrina. Lo que hace Platón es explicitar lo que Sócrates, de un modo, digamos, ambiguo, podemos decir, porque tampoco escribió, hacía. ¿Sí? Pero bien pensado. O sea, yo tengo un amigo que hace coaching en las empresas, ¿no? Fue alumno mío en realidad. Coaching es, resulta que los gerentes de 40 años no se llevan bien con los dueños o los directores de 60 años, ¿no? Entonces hace reuniones, toma datos y después trata de ver dónde están los conflictos. Y él me dice, Eduardo, lo único que yo hago es Sócrates puro, diciendo, no hago otra cosa que poner en práctica lo que hacía Sócrates. Esto es, mostrar las formulaciones de cada grupo y mostrar las debilidades de esas formulaciones. Pero no le propone, no le dice, hagan esto, no. Vean primero cuáles son las flaquezas, las debilidades, las vulnerabilidades de las posiciones que cada uno tiene, y cuando vean eso van a darse cuenta de que hay una verdad más profunda, más honda, que
de algún modo va a resolver esos conflictos, ¿no? Esto es, Sócrates, si ustedes ven las teorías pedagógicas, que van a ver muchas, porque son mucho de psicopedagogía, van a ver que no se va mucho más allá de esto, ¿sí? Que la adquisición de conocimientos tiene que ver más con una revelación interior que con los datos que podemos aportar. Estamos cansados de que todo el mundo diga, no es a través de la internet o de esto o de lo otro, sino que hay que hacer otro tipo de trabajo para acceder al conocimiento, porque el conocimiento tiene que ver con algo universal. Dense cuenta, por ejemplo, y en esto con esto puedo empezar con Aristóteles, que hay una coincidencia profunda entre Sócrates, Platón y Aristóteles. Los tres coinciden en que verdad la hay del universal. Y si trasladamos esa afirmación a las ciencias, digamos que, no sé, resulta que tengo un dolor en la mano, ¿sí? Entonces, ¿el médico qué hace? Aplica sus conocimientos. Ahora, sus conocimientos no son del dolor de mi mano, sino del dolor en general. Trata de encontrar las posibles causas de ese dolor. Entonces, ¿qué hace? Busca signos. ¿Cuándo le duele? ¿Cómo le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿Cuándo le duele más? ¿Cuándo le duele menos? Entonces, a partir de esos signos sensibles, particulares, él busca en la universalidad del dolor de muñeca cuál sería el caso particular mío y entonces puede aplicar una terapéutica. Pero no es que él se basa en la teoría del dolor en general, sino que busca en la teoría del dolor o en las teorías del dolor, a partir de lo que yo le diga de mi dolor, cuál es la causa, ¿sí? Esto es, lo que quiero decir, que esta coincidencia de fondo de Sócrates, Platón y Aristóteles es la misma que la de la ciencia hoy, que lo que hace es conocer lo universal, o intentar conocer lo universal. Esas son las leyes de la ciencia, y las leyes que rigen el conocimiento científico, ¿no? O sea, que no se basa en las opiniones, sino que trata de decir, bueno, como en el caso del dolor, ¿cuáles son las posibles causas del dolor? Y esas causas, ¿cómo se manifiestan en un dolor en particular? Entonces ahí tienen todo un universo de conocimientos desde los sensores de digamos, las terminaciones nerviosas, cómo es que llevan esas señales al cerebro y cómo el cerebro le duele la mano de un modo determinado. Bueno, con esto me paso a Aristóteles, ¿sí? Supongo, ¿hay alguna otra pregunta de Platón? Bueno, quien calla otorga, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, trataré de ser lo más, pues ya son casi las 7. Miren. Insisto, para el próximo trabajo práctico, el texto es el del profesor Carpio. Digo profesor porque fue mi profesor, ¿no? Que se llama El mundo de las sustancias Aristóteles, que está en la página, ¿no? Para la parte de la ética, vamos a tomar el texto de Gustavo Romero, porque ya les dije que no va a haber trabajo práctico número 5 en esta parte del cuatrimestre, lo tendremos después del parcial, ¿no? El número 5. Para esta primera parte del cuatrimestre vamos a tener 4 trabajos prácticos. Entonces, una parte del trabajo práctico va a ser referido al texto de Carpio y otra parte, el que tiene que ver con la ética, va a estar referido al texto de Gustavo Romero. Pero hoy vamos a hablar, porque no tenemos mucho tiempo, en todo caso en la clase próxima podemos hablar un poco de la ética de Aristóteles, antes del repaso, vamos a hablar de lo que sería la metafísica de Aristóteles. Tengan en cuenta siempre que todos los grandes filósofos tienen una parte de su obra, tiene que ver con los fundamentos, como digamos, bueno, aquí asentamos los cimientos.
Y luego otra parte tiene que ver con, por ejemplo, la ética, que es una filosofía práctica, o tiene que ver con la estética, que tiene que ver con la filosofía de la belleza. Pero siempre primero se construyen los cimientos, y los cimientos es lo que se llama la ontología. La ontología es la disciplina filosófica que estudia el fundamento de lo que es. Y en Aristóteles vamos a hacer eso, vamos a hablar de la metafísica y de la física, y después, eventualmente, en la clase próxima hablaremos de la ética. Bien, lo primero que vamos a decir es que Aristóteles fue 20 años discípulo de Platón. Desde los 17 hasta los 37, Aristóteles, que había nacido en el norte de Grecia, cerca de Macedonia, en lo que se llama la península calcídica, la ciudad de Estagira, por eso se le llama Estagirita, nace en el 386, ¿no? 384 a.C. Cuando es hijo de un médico, era el hijo del médico de la corte de Macedonia, por eso saben que Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno. Parece que le enseñó bien. Después que digamos, muere Platón, Platón muere en el 347, hay en el texto de Gustavo dice 350, bueno, pero el 427 es 347, era la fecha que yo tenía. Más o menos a los 80 años. Ocurre que hay una especie de lucha dentro de la academia de sucesión, a ver quién sucede a Platón. Y termina siendo el primo de Espeusipo el que lo sigue, entonces parece que Aristóteles estaba en disidencia y se va. De Aristóteles, lamentablemente, solo tenemos lo que se llama la obra esotérica. Este adjetivo esotérico no tiene relación alguna con algo misterioso o enigmático, sino que se llama así a las obras que Aristóteles utilizaba para dar sus clases en la, podemos llamar, universidad que él funda, que se llamaba el Liceo. Lamentablemente digo, el 70% de la obra de Aristóteles se perdió. O sea, toda la obra que él escribió para publicar se perdió. Y se conservaron entonces lo que serían los apuntes para sus clases. Eso de llamarlo apuntes no es correcto. Les voy a decir en qué sentido tiene esto de apuntes. Hasta no hace mucho, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es un caso que yo conozco, el profesor Walton daba seminarios, ¿no? Y en los seminarios, él no daba clase, así como damos nosotros que hablamos, ¿no? Sino que leía. ¿Qué es lo que leía? Lo que estaba investigando. Bueno, eso es lo que se conserva de Aristóteles. Todo eso que él escribía para dictar sus clases, o sea, no es que él hablaba como hablamos en general los profesores, sino que cuando estamos en el ámbito de un seminario, lo que se hace es leer, ¿sí? Lo mismo el caso de Martin Heidegger, que muere en el año 1976, el 99% de su obra, 101 tomos, de los 102 son textos, son seminarios o son ensayos. Bueno, eso es lo que tenemos de Aristóteles. Y el problema que tenemos, además, es que a veces la composición de esas obras la hicieron los discípulos o la hicieron personas que no eran Aristóteles. Entonces uno se da cuenta, o se dio cuenta desde hace muchísimo tiempo, que hay determinadas obras que no coinciden los capítulos. No coinciden porque salta de un tema a otro, o porque parece, como es el caso de la Ética Nicómaco, que el libro 10 y el libro 1 pertenecen a una época, y del 2 al 9 pertenecen a otra. Es todo un problema el de Aristóteles, en ese sentido, de poder ubicar con claridad el origen temporal de esas obras. La otra cuestión notable respecto a la obra de Aristóteles es que
durante casi toda la Edad Media. Aristóteles era un desconocido. Casi toda la Edad Media cristiana occidental está regida por Platón, hasta el siglo XIII. En el siglo XIII aparece en Occidente la traducción del griego de las obras de Platón, de Aristóteles. ¿Quiénes traen esas obras? Los árabes. Los árabes tenían dos escuelas de traducción, una en Damasco y otra en Toledo. Y ahí es donde ellos son los que primero traducen a Aristóteles. Y ahí que saben, no sé si saben, pero lo que sería la doctrina más relevante de la Iglesia Católica es la obra de Santo Tomás. Y Santo Tomás lo que hace es contratar a alguien que sabía griego, porque Tomás no sabía, para que le traduzca literalmente a Aristóteles. Lo que hace, saben que uno de los nombres que le puso la tradición a Aristóteles es el santo pagano. Después van a ver por qué le decían ese nombre, ¿no? ¿Por qué santo y por qué pagano, ¿no? Bueno, la cuestión es que la obra de Aristóteles está muy viva, sobre todo por la ética. Hay muchísimas personas, sobre todo los norteamericanos, los ingleses, escudriñan a Aristóteles en profundidad porque lo que Aristóteles dice en la ética Nicómaco es realmente deslumbrante. Quizás hay cosas que han pasado de moda por los avances de la ciencia, pero si han visto esa imagen de la escuela de Atenas de Rafael que está en los museos vaticanos, están esos dos personajes en el centro, un hombre de aspecto venerable, un anciano de aspecto venerable, que tiene el dedo dirigido hacia arriba, ese es Platón, y Aristóteles tiene la manito hacia abajo como diciendo, mira hermano, para mí la verdad no está en las alturas, sino aquí en la tierra, ¿no? No sé si han visto la imagen de la escuela de Atenas, pero creo que está en la página. Para esto les cuento una anécdota que creo que no está contada en el video, pero a fines en los 70, en un programa de televisión estaba Jorge Luis Borges y había unos jóvenes que estaban bastante alterados porque Borges siempre contestaba irónicamente, siempre dice que no sabe, que es ignorante. Bueno. Al final un joven ya, digamos, casi lindando con la insolencia, le dice a Borges, al final, usted Borges, ¿qué opina de la juventud? Y Borges balbuceando dice, soy aristotélico, no platónico, a la juventud no la conozco. Conozco jóvenes, unos malos, otros buenos. Ahí tienen ustedes con absoluta claridad la diferencia que hay entre Platón y Aristóteles. La juventud es una idea. Borges dice que como es aristotélico no conoce ideas. Conoce hechos que se dan en la experiencia. Jóvenes, unos buenos, otros malos. Bueno, con esto terminamos con la anecdótica y nos metemos con la obra de Aristóteles. ¿Sí? Como van a ver en el texto de Carpio, lo primero que hay son las críticas de Aristóteles a Platón. Y esas críticas están referidas exclusivamente a la doctrina de las ideas. Son 4 críticas. La primera dice que la doctrina de las ideas es una división innecesaria del mundo. O sea, no es necesario para poder dar cuenta desde el punto de vista del conocimiento del mundo apelar a la existencia de entidades abstractas, independientes, absolutas, etcétera, etcétera, todo esto que sabemos de las ideas. No es necesario, no hay por qué duplicar el mundo porque eso lo hace más dificultoso para entenderlo. Entonces dirá Aristóteles que tiene, recuerden, la manito hacia abajo, atengámonos, y esto es suficiente para un conocimiento propio con aquello que testimonian los sentidos a través de la experiencia. Segunda crítica. Platón en ningún momento explica la doctrina de la participación. ¿Qué consiste esto de la participación? No sé si nosotros lo vimos, pero lo van a entender rápidamente. Supongamos que estamos en nuestras chatas pampas y de pronto se nos aparece un bellísimo caballo.
Bello en todos los sentidos. El pelaje, el porte, la inteligencia, la velocidad, un animal hermoso. ¿Qué diría Platón acerca de la hermosura de ese animal? Diría que participa de un modo cercano con la idea de la caballería, ¿no? Aristóteles se pregunta, decime por favor, Platón, ¿cuándo, cómo y de qué manera me podés explicar esto de la participación? Porque es más allá de que ser una metáfora, no me explica nada. Entonces, fuera esta idea de la participación, pero en realidad si cae la teoría de las ideas, caen todas las demás, ¿no? La tercera crítica dice, ¿cómo puede ser que algo inmutable produzca lo mutable? Vieron que Platón, para poder justificar la existencia del mundo, apela a un individuo o a un ser mitológico que es el demiurgo. ¿Por qué? Porque claramente las ideas, como no son sujetos, como no son personas, no pueden tener interés en crear el mundo. Entonces, ¿qué hace? Apela a un recurso mítico que es la existencia de un ser poderoso que hace de intermediario entre las ideas y el mundo, el demiurgo. Destruida también desde el punto de vista el hecho de que el mundo sensible sea copia del inteligible. Y la cuarta, que es una crítica que en realidad Platón ya se hizo a sí mismo en un libro. Disculpe, profe, Sí. Antes de pasar a la 4, ¿no podría volver a repetir la 3? Disculpe. Sí, por favor, para eso estoy, no, a mí no me produce ningún problema. Vieron que hay una de las preguntas que hicimos en un trabajo práctico, que lo que hace las ideas, entre comillas, es asignarle la tarea de creación del mundo al demiurgo. Demiurgo quiere decir artesano, ¿no? Un gran artesano. Esto es, siendo las ideas inmutables, perfectas, solo inteligibles, no puede explicar, dice Aristóteles, Platón, que lo inmutable sea origen de lo mutable. No hay ninguna, o sea, lo que le está pidiendo Aristóteles es que justifique, no de un modo mitológico, sino de un modo fundamentado, racionalmente, por qué existe el mundo. De lo que dice Platón es, bueno, las ideas o el demiurgo, no hay ninguna, o sea, los mitos no explican, cuentan historias, pero no explican. ¿Sí? Y Aristóteles van a ver que suspende toda apelación al mito para hacer explicaciones, no hay más mitos. Eso le quita un poco de belleza a la obra aristotélica. ¿Está claro? Gracias, profesor. Y la cuarta, como digo, está en el Parménides, que es una obra de la última etapa de Platón. Platón se critica a sí mismo con esta crítica que se llama del tercer hombre, que es un poco compleja de comprender, pero les sugiero que no, yo lo voy a decir, pero que no se comprometan, no se complejicen la existencia con ella porque no vale la pena. Dice Aristóteles, respecto de las ideas, yo tengo a Juan y Pedro. Juan y Pedro son dos hombres, por lo tanto, participan de la idea de hombre, que está allá como las ideas. Pero a su vez, hay algo de Juan que no tiene Pedro, por ejemplo, que es rubio y el otro es morocho. Entonces, habría que agregarle un hombre, un tercer hombre, que sea el que tiene la cualidad de la rubiez y la cualidad, o sea, esto de ir multiplicando las ideas lleva al infinito, lo cual es absurdo. O sea, esa sería la crítica que le hace Aristóteles sobre el tercer hombre. Pero ya les digo que les sugiero que no le den mucha importancia porque en realidad no la tiene. La única e importante crítica aristotélica a Platón es la doctrina de las ideas es innecesaria. No es necesario dividir el mundo en dos, bajo ningún punto de vista. Con lo cual está diciendo que con un conocimiento que se refiera a las cosas que yacen en el mundo es suficiente para poder dar lugar a una teoría pertinente y bien fundamentada.
sustancia. No necesito de las ideas. Eso está diciendo Platón. Ahora, ¿qué es lo que es? ¿No? En Platón, lo que es son las ideas. En Aristóteles son la substancia. Vamos ahora a introducirnos en qué es una substancia. En principio vamos, como siempre, a la cuestión etimológica. ¿Qué significa substancia? Como ven, es una palabra compuesta. Ese sub, en latín y en castellano, quiere decir debajo. Y lo que le sigue es un derivado del verbo ser o estar, lo que permanece o yace debajo. Eso es la sustancia. Ustedes me preguntarán, ¿debajo de qué? De las apariencias. De ahí que la noción de sustancia fácilmente podemos nosotros deslizarla a la noción de concepto o a la noción de esencia. ¿Qué es un concepto? Si nos ponemos a pensar qué es un concepto, pero sin necesidad de ningún artilugio filosófico, sino, primero, si hacemos una división de los entes como la que ensaya Platón en el Sofista con la pesca con caña, ¿no? Podemos decir, ¿es el concepto un ente? Por supuesto, todo lo que es un ente. Los dioses, los sueños, los perros, los gatos, las mesas, son todos entes porque son. Entonces, la primera calificación que le ponemos al concepto, la más amplia, es el concepto es un ente. Ahora, los entes, y aquí empezamos con la división, pueden ser de carácter sensible o de carácter intelectual. Entonces decimos, un concepto es un ente de naturaleza intelectual. Nosotros no nos topamos cuando caminamos por la calle con conceptos, topamos con cosas. Ahora, un concepto entonces es un ente de carácter intelectual y puedo preguntar seguidamente cuál es el contenido de un concepto. Entonces decimos, un concepto tiene como contenido notas insoslayables de algo. ¿Qué entiendo por notas? Características. ¿Qué entiendo por notas? Predicados. ¿Qué entiendo por notas? Atributos. Pónganle el nombre que quieran. Pero esto se simplifica cuando yo intento pensar conceptualmente una mesa. Yo puedo reconocer una mesa del siglo XVIII, una mesa de roble, una mesa de plástico, una mesa de metal. Se dan cuenta que el concepto de mesa lo que ha hecho es abstraer las notas esenciales que pertenecen a todas y cada una de las mesas y las ha congregado en una noción o en un ente de carácter intelectual que nosotros llamamos concepto. ¿Qué contiene el concepto? Las notas insoslayables de toda mesa posible. Y esto lo podemos extender a toda realidad posible. Entonces, ¿qué sería la sustancia? Aquello que permanece como siendo la esencia de algo. Cuando digo permanece, quiero decir que la esencia de mesa no muta. Mutan las mesas que están en el mundo. Como ven, en este sentido, podemos decir que Aristóteles se parece a Platón. La única diferencia es que para Aristóteles la idea de mesa no surge o no está antes que las mesas reales, sino que para Aristóteles están las mesas reales, está nuestro conocimiento y a partir del conocimiento de las mesas que percibimos, nuestro intelecto tiene la particular capacidad de abstraer lo esencial de las mesas que se aparecen en nuestra experiencia. Desde que nacemos estamos en contacto con mesas. Y ese trato con las mesas hace que en nosotros se vaya sedimentando cuáles son las notas esenciales de las mesas. Y por eso digo que podemos reconocer de mármol, de plástico, de hierro, de madera, de todo lo que ustedes quieran, todas las mesas que se presentan en toda la historia de la humanidad. Porque se ha congregado en esa noción de carácter intelectual que llamamos concepto, las notas esenciales de toda mesa posible. Cuando me refiero a notas esenciales, quiero decir, por ejemplo,
que no hay mesa que no tenga tabla, ¿no? Si le quitamos la tabla a una mesa, ¿qué pasa? Es otra cosa. Deja de ser una mesa. A eso me refiero con notas insoslayables. Pero por otra parte, y refiriéndonos ya a cómo se enuncian las cosas, decimos, si yo digo verde y digo prado, no digo nada. Pero si digo el prado es verde, estoy diciendo algo. O sea, tirar palabras al aire no otorgan sentido. Para que algo tenga sentido, esto es, para que pueda ser verdadero o falso, necesito componerlo en lo que sería una proposición o, más silvestre, en una oración. Y todos sabemos desde segundo grado más o menos que una oración está compuesta del sujeto y del predicado. Y el predicado lo que hace es decir algo del sujeto. Estamos con eso, ¿no? Salvo en algunas oraciones como las órdenes, sal de aquí, ahí no queremos decir nada que tenga que ver con el conocimiento. O os declaro marido y mujer. Sacamos de lado esas oraciones y nos restringimos a las oraciones que tienen el carácter de decir esto es tal cosa, ¿no? Bueno, fíjense una curiosidad del lenguaje, podemos decir, pero cuánto nos enseña el sentido de las palabras. Cuando decimos una oración, recién decíamos sujeto y predicado, y si yo me pregunto cuál es el núcleo del sujeto, decimos claramente un sustantivo o varios sustantivos, pero la cuestión está que el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. Y si nos dejamos introducir en la palabra sustantivo, decimos, bueno, el sustantivo es algo que sustenta, ¿no? ¿Qué es lo sustentado por el sustantivo? Y decimos los predicados. Lo sustentado por un sustantivo son sus propios predicados. ¿A qué voy con esto? Si digo mesa, lo que sustenta la sustancia o el concepto de esencia mesa son sus características, que son explicitadas cuando digo la mesa es de mármol, la mesa es fuerte, la mesa es útil, la mesa está rota. Lo que estoy haciendo es predicando algo del sujeto. Bueno, eso es la sustancia. En última instancia, toda la gramática no es más que una derivación de lo que dice Aristóteles acerca de la sustancia. No tenemos por ahora en el mundo manera de decir cosas sino como sujeto y predicado. Todos los intentos que se han hecho para evadirse de esa regla absoluta del sujeto y del predicado han sido caminos perdidos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos preguntamos qué es la ciencia, digamos que la ciencia es una colección de formulaciones verdaderas para esta época, cualquier ciencia, ¿no? Ahora, ¿cómo están expresadas esas formulaciones? En oraciones, en juicios, o sea, lo que dice Aristóteles de la verdad está en el juicio, sigue valiendo para nosotros. Cuando nosotros decimos que algo es verdadero o falso, cuando lo que tenemos que examinar es una proposición, oración o juicio, póngale el nombre que quieran. Y la estructura de ese juicio es siempre un sujeto con un predicado. Y la función del predicado siempre es decir algo del sujeto. Y el sujeto es una noción conceptual que está como asentada y sobre esa noción se establecen predicaciones, las que fueron. Entonces, esto que Aristóteles llama sustancia es lo que nosotros normalmente llamaríamos un concepto de algo o la esencia de algo. Pero hay más. Lo que comienza a hacer Aristóteles con esa sustancia es un análisis. El primer punto de esa analítica de lo sustancial es que Aristóteles afirma que lo que compone esencialmente a toda sustancia que está aquí en este mundo de lo espacio-temporal es una materia y una forma. Cosa simplemente corroborable cuando ponemos un ejemplo como el de una estatua.
la estatua tiene una materia que es el mármol y una forma que le ha sido otorgada. ¿Quién le ha otorgado esa forma? Y seguramente algún escultor. Pero eso llévenlo a todos los utensilios de la casa o a todas las cosas que existen en el mundo. Todas tienen una materia y además tienen una forma. La forma, de algún modo, tiene un cierto predominio sobre la materia porque es lo que le otorga identidad. Más adelante veremos lo que Aristóteles llama la gradación de los entes, donde establece de un modo similar, pero no igual al paradigma de la línea, cuáles son los diferentes estratos en los que se divide la realidad. Primer punto, entonces, aquello que es ya no son las ideas, sino las sustancias. ¿Qué son las sustancias? Etimológicamente, sustancia es lo que yace debajo. ¿Debajo de qué? Nos preguntamos, de los atributos. ¿Cómo podemos nosotros explicitar esta noción de sustancia? Diciendo que lo que subyace en las cosas es la esencia de la cosa. Y esa esencia de la cosa fácilmente podemos nosotros comprenderla como el concepto o como la esencia de algo. Tengamos en cuenta que para Aristóteles, nosotros estamos en posesión de una capacidad cognoscitiva tal que es capaz de abstraer de todo aquello que se nos aparece en la experiencia la esencia deseada, ¿no? Como una cualidad casi, llamémosle, mágica que tenemos, que Aristóteles lo llama el intelecto agente, ¿no? El intelecto agente es aquel que es capaz entonces de, ante un estado de cosas determinado, poder abstraer lo esencial de ese estado de cosas y llevarlo al orden del conocer. Podemos entonces hacer una primera afirmación que separa radicalmente a Aristóteles de Platón, y es que para Aristóteles todo lo que está en nuestro conocimiento estuvo primero en los sentidos. A diferencia de Platón, como ya hemos dicho, que para él todo lo que está en los sentidos estuvo primero en el conocimiento, ¿no? Aristóteles piensa, como casi todo el mundo espontáneamente piensa, que nuestro conocimiento es como un pizarrón en blanco, que de luego con el tiempo y a través de la experiencia se va nutriendo de entes. Esos entes son las nociones, esos entes son nuestro conocimiento que se va articulando de un modo jerárquico, de un modo ordenado, de un modo sistemático. No es necesario entonces apelar a las ideas, porque en nosotros hay esa capacidad que tiene la cualidad de saber cómo abstraer de aquello que nos dan los sentidos lo esencial. Y eso es el camino para entender que nuestro conocimiento consiste en estas nociones universales. Ahí está esta coincidencia entre Sócrates, Platón y Aristóteles. Los tres aseguran, afirman que el conocimiento lo es de lo universal. Entonces, en Platón lo universal era algo que ya se traía y debía ser descubierto. En Aristóteles es algo que se construye con la experiencia, pero el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque la verdad la hay de lo universal, no de lo particular. El ejemplo del dolor de muñeca quizás ilustre lo que quiero decir. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de nociones universales. Siempre. No hay ciencia de lo particular. No hay ciencia de mi muñeca, de mi dolor de muñeca. No hay ciencia. Hay ciencia de las muñecas, ¿no? Vieron que es un dicho de los médicos. No hay enfermedades sino enfermos. Hay casos particulares a los cuales le podemos aplicar nuestro conocimiento, pero siempre la causa verdadera de una enfermedad o lo que fuere va a estar primero en el orden de lo universal, de las leyes universales. Bueno, tenemos entonces que el primer análisis al cual somete a la sustancia Aristóteles nos da como resultado
que lo que comprende una sustancia son dos instancias, una material y otra formal. Pero la limitación de esta primera clasificación de la sustancia es que es estática y no ve la realidad del movimiento. Entonces lo que hace Aristóteles es agregar una nueva caracterización, no anula la anterior, la supera o la complementa con una percepción de la sustancia dinámica. Aparecen entonces las nociones de potencia y acto. ¿No? Potencia en griego se dice dynamis y acto se dice energeia. Fíjense, la palabra ergometría tiene que ver con eso. La palabra ergo quiere decir trabajo. Aunque no tiene mucho que ver la etimología de la palabra con lo que Aristóteles quiere decir con potencia y acto. La tercera noción fundamental que quiero agregar acá, y espero que la comprendan, y espero también que no me la confundan. Quiero decir teleología. Teleología, no teología. Me he hartado de leer parciales donde le ponen teología por teleología. Entonces será el predictivo siniestro de los celulares o lo que fuere, pero no es lo mismo teleología que teología. Teología es la ciencia de Dios. Teleología tiene que ver con la palabra telos, que en griego quiere decir final. Y un logos, saber, conocimiento acerca de esto. ¿Qué quiero decir con teleología? Que esta noción atraviesa de punta a punta el pensamiento de Aristóteles y debemos tenerlo esencialmente en cuenta para entender. ¿Qué será esto de la teleología? Remitámonos a aquel experimento de la escuela primaria donde la maestra o quien fuere ponía un secante húmedo, un frasco y una semilla de poroto. ¿Se acuerdan? Están ahí todavía, ¿no? Sí. Sí, sí. 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 Porque a veces por ahí me quedo solo. Toda esta cosa. ¿Y qué pasaba con el poroto? Ahí tenemos que decir algo. ¿El poroto qué quiere? ¿Qué quiere el poroto? Ser poroto. No quiere otra cosa. ¿Sí? ¿Y cómo hace para ser poroto? Despliega su potencia. Entendamos potencia como lo que puede ser y acto como lo que es. ¿Qué es el acto de la potencia? Cuando el poroto empieza a sacar la primera ramita, la primera hojita. Ahí lo que está ocurriendo es que está el poroto poniendo en acto su propia naturaleza, su propia esencia. Pero esa esencia que se actualiza cuando empieza a surgir no va a cualquier lado. Va, o sea, tiene un fin que está muy determinado, que es convertirse en poroto. Así como nosotros plantamos un roble y en la, se llama la bellota, ¿está el roble? Sí está. ¿Cómo está? Nos preguntamos, en potencia. Cuando aparece la primera ramita decimos, ah, el roble está poniéndose en acto. 50 años después está el roble completo y podemos decir, el roble se ha realizado. Esto es, ha puesto en acto su potencia de un modo pleno. Podemos decir entonces, el roble se ha plenificado. ¿Por qué? Porque ha cumplido su propia esencia. ¿Por qué lo ha cumplido? Porque esa destinación que estaba inmersa en la semilla del roble, que era el roble en potencia, se ha cumplido. Eso es la teleología. La idea o la noción de que cada cosa aspira a sí misma. O mejor dicho, aspira al bien. Cuando digo al bien, quiero decir a que explicite de un modo pleno sus posibilidades. ¿Está claro? Esto es fundamental que se entienda. Pero con ver las plantas, los animales y uno mismo, cuando uno dice, este chico es un genio en potencia, ¿qué queremos decir? Y que tiene las cualidades, las posibilidades de, una vez crecido, esto es plenificado, pueda llegar a una
situación como digamos de excelencia. El bien en griego sería la excelencia, lo que se llama arete, lo que sería como la virtualidad de algo. ¿Está claro? Ahora, en el caso de los seres humanos, Disculpe, sí. una consulta. Entonces, esta idea de la potencia es solo para los seres vivos, que, digamos, tienen un cambio. Exactamente. En los casos de las acciones humanas, por ejemplo, los artesanos, ¿sí?, o los artistas, toman un ente espacio-temporal, una roca, una madera, y le imprimen la forma, ¿sí? Porque la materia es un principio pasivo, y la forma es un principio activo. Y claramente esto de la potencia y el acto vale en realidad más para los seres vivos que para las cosas inertes, ¿no? Pero en última instancia, cuando una planta nace, ¿sí?, o una planta empieza a crecer, lo que hace es tomar de su medio ambiente, esto de la luz, del agua y de los nutrientes, que en realidad no son seres vivos, pero son de algún modo utilizados, asimilados, para configurar a un ser vivo como un árbol. ¿Sí? No estamos acostumbrados a pensar que una plantita crezca es casi un milagro. O sea, es de una complejidad extraordinaria entenderlo, pero si lo vemos filosóficamente, o sea, no científicamente, vemos que existe entonces, como dice Aristóteles, una cierta potencia de ser en esa semilla, y si las condiciones ambientales son las adecuadas, lo que ocurrirá es que esa potencia se va a actualizar o se va a realizar. Eso es el... Bueno, a eso voy. La pregunta de si existe la excelencia del poroto y del roble, esto es, ¿existe la posibilidad de que esa semilla se plenifique bajo la forma del poroto completo o del roble completo? Esas mismas características que vemos en el poroto y en el roble, ¿son también asequibles, adecuables a la naturaleza humana? Y Aristóteles dirá, por supuesto que sí. Ahora, en el caso del ser humano, le preguntaríamos a Aristóteles, ¿no? Supongamos que estamos en Atenas caminando en el Peripaticoi y le digamos, maestro, esto que usted dice acerca de las plantas y los animales, ¿podría aplicarse también a los seres humanos? Él diría, por supuesto, querido Eduardito, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cuál sería la excelencia que corresponde al ser humano? La excelencia que corresponde al ser humano claramente no es ser fuerte, vigoroso, intenso, sensible, sino que la plenitud que le habría de corresponder a un ser como el ser humano será la plenificación de su característica identificatoria, de su cualidad, la cualidad que lo identifica. ¿Cuál es la cualidad que identifica al ser humano? La razón, ¿no? Entonces, digamos que así como el poroto y el roble tienden a su propia perfección, eso mismo compete al hombre, pero ¿en qué aspecto? En el aspecto que lo hace hombre. El hombre no es hombre porque tiene músculo, huesos, deseos, porque come y descome. No es eso lo que nos hace hombre. Lo que nos hace hombre es la razón. Entonces dirá Aristóteles, la plenitud humana será la plenificación de su cualidad más propia. Siendo la razón la cualidad más propia, será la plenificación o la plenitud de la razón aquello que acerque al hombre a su propia perfección. Y entonces le preguntaría humildemente, y en ejemplos, ¿me podría decir, maestro, cuál sería en los hechos la plenitud a la cual nosotros podríamos acceder si efectivamente
¿Ejercitamos adecuadamente nuestra cualidad más propia? Por supuesto, querido discípulo, diría Aristóteles, y nos dirá, sí, la cualidad más propia del hombre es la razón, la plenitud de la razón está en su forma más alta, que es la contemplación. ¿Y qué es lo que habría de contemplar, maestro? A Dios. Esa plenitud, en el caso de los seres humanos, Aristóteles lo llama felicidad. La palabra griega es eudaimonía, pero no tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos como felicidad, sino que en términos aristotélicos o griegos, lo que sería la felicidad sería la plenitud. Ahora, ¿por qué Aristóteles de pronto hace aparecer que el ejercicio adecuado de la razón nos lleva a la excelencia? Y la excelencia tiene que ver con la plenitud, y la plenitud es lo que llamaríamos felicidad. ¿Por qué? Porque lo que nos otorga esa experiencia de la contemplación de Dios nos aporta un goce que no es del carácter del goce sensible, que como todos sabemos, existe el deseo, existe la saciedad y existe luego la caída, ¿no? O sea, les cuento hace un rato, almuerzo antes de dar la clase de las 2, almuerzo rápido, y como poquito para estar más o menos lúcido. La clase terminó 3:30, cerca de las 4. Entonces, mi esposa y el hijo de mi esposa me hicieron unas pepitas exquisitas, ¿no? Esa saciedad se calmó con las pepitas, pero ahora las quiero ver y no las puedo ni ver. Esto es, el deseo oscila. El deseo, la saciedad, la caída, el deseo, la saciedad, la caída. O sea, la estructura de la satisfacción del deseo que proviene de nuestro cuerpo, esto es de la animalidad, tiene el carácter de lo transitorio. Si bien hay una saciedad, hay una caída, es oscilante. En cambio, esa experiencia de plenitud que Aristóteles describe como contemplación de Dios no tiene esas oscilaciones, sino que establece en nosotros un grado de, ¿cómo la llamaríamos? Un grado de goce que es totalmente independiente de toda peripecia, de toda oscilación, sino que se planta en nosotros y nos otorga una suerte de, ya no sería saciedad, tampoco digamos satisfacción, sino usemos una palabra más poética y se quiere goce, ¿no? Un goce que no tiene peripecias, que no tiene subidas y bajadas, sino que es pleno en sí mismo, que es perfecto en sí mismo, porque aquello que contemplo es lo perfecto mismo, que es Dios, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que la idea de la teleología es lo que compete, como bien observó nuestra compañera, a los seres vivos. Y en particular al hombre, esa plenitud se corresponde con la plenificación de nuestra cualidad más propia. Esa cualidad más propia plenificada es equivalente a la felicidad, y en los hechos, o sea, concretamente, consiste en la contemplación. La palabra contemplación en griego es teoría, en realidad teoría. Fíjense que la palabra teoría es de la misma, esto que llamamos teoría, ¿no? Tiene que ver con teatro también, ¿no? El verbo zaumai, que consiste en ver, contemplar. En contemplar lo perfecto mismo, que es Dios, ¿no? El Dios de Aristóteles, ya se lo digo desde ahora, no es un Dios que interviene en el mundo, no es un Dios creador, es un Dios que lo único que hace es contemplarse a sí mismo eternamente, gozosamente. El mundo para Aristóteles es eterno, no lo creó nadie, existió desde siempre. ¿Sí? Bueno. Sigo un punto más. Entonces, el segundo escalón acerca de nuestra analítica de la sustancia nos llevó primero a la noción de sustancia,
después a la noción de materia y forma, y ahora nos lleva a la noción de potencia y acto. Existe una nueva posibilidad de análisis de esto, de la potencia y el acto, que le ha otorgado a la materia y la forma el dinamismo de lo vivo. Por supuesto, dirá Aristóteles, son las 4 causas. Por causas entendemos los elementos estructurales de toda realidad. Las 4 causas son la causa formal, la causa final, la causa eficiente y la causa material. Como ven, lo que hace Aristóteles es ampliando y explicitando lo que ya estaba dicho. El ejemplo para las 4 causas es la estatua, ¿no? Supónganse que está Miguel Ángel y un bloque de mármol de 5 metros de alto, ¿no? ¿Qué tiene en su mente Miguel Ángel, al David? ¿Cuál es la manera en que la idea del David se plasme en la materia que es el mármol? A través de un martillo, ¿cómo se llama? Bueno, no exactamente un cortafierro, hoy me acordaba del nombre. Bueno, lo que utiliza el escultor para ir quitando lo que sobra, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos la idea del David, eso sería la causa formal. Tenemos el bloque de mármol, esa sería la causa material. Tenemos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, ¿sí? Nuestra mente, esa sería la causa eficiente. Y después Profesor, disculpe, ¿no es un cincel lo que usa el un escultor? cincel, exactamente. Hoy la tenía la palabra. Muchas gracias, Silvina. No, por favor. A esta hora se me van perdiendo las palabras, ¿sabes? Es que hoy di 8 horas de clase con esto. Es un poco mucho. Pero a mí no me asusta, digamos. Después me canso, pero en el momento estoy como para seguir. Entonces, fíjense la concatenación de las 4 causas, ¿sí? Tenemos entonces al escultor, olvidémonos de que sea quien sea, lo que tiene es una forma, una causa formal que es digamos, la idea de lo que quiere hacer. Tiene también el mármol, tiene también sus manos. Entonces decimos, la idea, o sea, cada golpe que va dando con el cincel, con el martillo, y el cincel, cada pedacito que va sacando, es un progresivo acercamiento de la forma en la materia para llegar a la causa final, que sería la estatua realizada. Cada golpe que va dando es un momento progresivo en el cual se va imprimiendo en la materia la forma. ¿Sí? ¿Quién lo hace? La causa agente. ¿Cuál es la causa agente? El escultor con sus manos, ¿sí? Pero en realidad lo que gobierna todo el movimiento es la causa formal, ¿sí? La causa formal y la causa final terminan siendo la misma, que es cuando esa forma se ha impreso adecuadamente en la materia, ahí tenemos la causa final. Mientras tanto hay un proceso, el proceso está llevado a cabo por la causa formal y la causa eficiente. Y después hay una causa pasiva, que es el mármol, donde se va plasmando la estatua. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Seguro? No, profe, ¿puede repetir, por favor, la causa formal? Supongamos que tenés que hacer huevos fritos. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la causa formal? La idea que vos tenés de la secuencia de acciones que llevan a hacer un buen huevo frito. ¿Está? Es la idea, digamos. La idea. Después ¿Cómo tenés surge? la causa eficiente. Rompés el huevo, lo pones en la sartén, le tirás el aceite por encima, hacemos lo que hace un buen huevo frito. Esa sería la causa eficiente. La causa material, ¿cuál es? Es el huevo.
¿sí? Al que le estás dando forma, es frito. ¿Sí? ¿Y cuál es la causa final? Cuando te sentás, te tirás un poquito de sal y decís, exquisito el huevo frito. Esa es la causa final. Es un ejemplo pedestre, pero piénsenlo con el escultor y el mármol, es exactamente lo mismo. Hay Profe. algo que está, es la idea, la forma. Piénsenlo con el señor el carpintero que construye una mesa. Está primero acá la mesa, como causa formal. Profe, La causa material, perdón, son las maderas que voy a utilizar. La causa eficiente es la acción que yo llevo que está orientada por la causa formal. ¿Por qué orienta la causa formal? Porque me está diciendo cómo tengo que hacerlo y qué es lo que quiero hacer. Y cuando termino digo, bien, me salió perfecta la mesa. La causa formal y la causa final coinciden. ¿Sí? o sea, la causa final es el agente que, No, la causa final es el final de la obra. La claro, obra sería terminada. final de la obra. La obra listo. terminada. Pero piénsenlo también con nuestro viejo poroto, ¿sí? Hay una causa final que es el poroto realizado como planta, ¿no? Hay una causa formal que va orientando paso a paso la germinación, va diciendo, sabiendo cuánta agua, cuántos minerales, cuánta luz necesito. Esa es la causa formal. Va orientando todo el proceso. ¿En qué consiste el proceso? En la progresiva asignación de la forma a la materia. En el caso de la planta es más difícil de entender. Las ideas están dentro del sujeto, como decía Marx. Sí, sí, está bien. Cuando habla Marx, cuando describe la tarea del obrero, dice, bueno, primero cuando habla de la abeja, ¿no? De la abeja, creo. Que la abeja no sabe bien lo que está haciendo, pero sí el artesano sí tiene una idea primero y después la lleva a cabo. Esa idea primera, en términos aristotélicos, sería la causa formal. La manera de hacerlo, el proceso, está siendo orientado por la causa formal. ¿Qué es lo orientado? La causa eficiente. ¿Cuál es el sustrato de la causa eficiente? La causa material. ¿Cuál es la causa final cuando terminé la obra? Sea un huevo frito, una mesa o el Moisés. ¿Está claro? Bueno, Sí, profe. dejemos aquí porque ya estoy un poco... Usted Perdón, supongo profe, que ¿el también. ¿Cómo? hombre se podría entender con estas causas también? Y por supuesto, es lo que les estoy diciendo. O sea, ¿cuál sería, en el caso del hombre, la plenitud? Esto que llamamos felicidad, ¿no? ¿Cuál sería la causa formal? Sería la que nos empuja a la plenitud. ¿Cuál sería la causa eficiente? Todas las acciones que habríamos de llevar a cabo para constituirnos como ese ideal que está de algún modo como causa formal. ¿Cuál es la causa final? Es esa experiencia de contemplación de Dios que sería la felicidad. Y la causa material sería, en el caso nuestro, nuestro cuerpo, nuestras ideas, todo lo que de algún modo, o sea, es un poco abstracto esto, pero cuando el caso de esto de que tienen examen, ¿no? ¿Qué hacen antes de tomar, de dar el examen? Se preparan, fíjense ya la palabra, ¿no? Y esa preparación, ¿qué supone? Supone que nos sustraemos de lo cotidiano, o sea, nos concentramos, ¿no? Además, lo que hacemos es una dietética, o sea, el día del examen no comemos de un modo austero, porque sabemos que cualquier desarreglo puede hacer fracasar en el examen, ¿no? Estoy pensando en el examen presencial, ¿no? Entonces, todas esas tareas que nosotros acometemos como un trabajo sobre nosotros mismos, a fin de acomodarnos a ese fin, son de algún modo la causa eficiente. Pero esa causa eficiente está gobernada por la causa formal. Es la que orienta el proceso.
Ahí tienen ustedes esto del teleologismo. Tengan en cuenta también que yo les hablé de Darin McNabb y la fonda filosófica. Hay 4 peliculitas sobre la ética Nicómaco que está muy bien, ¿no? Donde él dice a un alumno que está desatendiendo, está perdiendo el tiempo, le dice, bueno, ¿para qué estás acá? ¿No? Porque quiero aprobar la materia. ¿Y para qué querés aprobar la materia? Para conseguir el título. ¿Y para qué querés conseguir el título? Para tener plata. ¿Y para qué querés tener plata? Y ahí enmudece el alumno, ¿no? O sea, lo que hay para Aristóteles es un encadenamiento de medios y fines. Pero hay medios que son justamente medios para otra cosa, pero que no constituyen un fin. Hay fines relativos y fines absolutos. El fin absoluto, que como decíamos, es autárquico, quiere decir que está gobernado por sí mismo, que no depende de otra cosa. Bueno, no quiero extenderme, pero la clase próxima sí vamos a hablar de la ética, pero lo que quiero decir es que toda nuestra vida, pensada en este sentido, es una historia de medios y fines. O sea, trabajamos para tener una casa. Tenemos una casa, ¿para qué la queremos? Queremos una casa para vivir bien. ¿Pero para qué queremos vivir bien? Para ser felices. ¿Y qué significa ser feliz? Bueno, pensado así, es toda la vida una estructura de medios y fines. Pero hay un fin final absoluto. Aristóteles diría sí. El fin final absoluto consistiría en la plenificación de nuestra cualidad más propia, no voy a decir lo mismo de antes, siendo esta la razón, bla, 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 ¿no? Bueno, disfruten de Aristóteles, que es extraordinario, ha ayudado a la humanidad a pensar, es de una perspicacia, de una inteligencia y en un sentido de una bondad extraordinaria. Aristóteles, saben, decía que la forma más perfecta de relación humana es la amistad. En toda la ética Nicómaco hay varios libros dedicados, creo que el 8 y el 9 están dedicados a la amistad. Y siempre cuando leo a Aristóteles me acuerdo de Atahualpa Yupanqui, espero que lo conozcan. Decía Atahualpa, un amigo es uno mismo en otro pueblo, decía, ¿no? Sí, está estoy hablando de cosas importantes y me sale con cambio. Sí, está en la página del SAN. Bueno, eso es un amigo. Uno mismo en otro cuero, dice Atahualpa. Y Aristóteles dice lo mismo en otros términos, ¿no? Pero dice lo mismo. Y otra frase que dice Aristóteles es, soy amigo de Platón más de la verdad. Esto es, por supuesto que Aristóteles fue seguramente amigo de Platón, ¿no? No, es un chiste del SAN, por favor. Muy amigo, pero era más amigo de la verdad, claramente. Bueno, ¿listo? ¿Todo en orden? ¿Nos vamos? Son las 8 Sí, de la noche. para terminar, profesor, dijo que podría repetir la fecha del parcial. ¿Otra vez? No llegué a ir entre tarde, disculpe. Pero ya se los dije 1000 veces y está en la página. Bueno, no importa. El 11 de mayo, parcial. Muchas gracias, disculpe. Clivo Capich. Muy buenos los trabajos prácticos de Clivo Capich. ¿Sí? Bueno, ¿nos vamos tranquilos con la conciencia en orden? Habiendo cumplido nuestra tarea honestamente, ganándonos el pan de cada día. Digan que sí, sí. Sí. Sí, gracias, profe. Sí, Bueno. profe, gracias. Sí, Es profe, difícil, profe. Ahora lo subo, ¿sí? Buenas noches, profe. Lo pongo en la página en un ratito, ¿sí? Bueno, hasta el martes. El jueves, saben, les mando el trabajo práctico. Saludos. Bueno, gracias. Gracias, profe.